Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. México no sale aún del desconcierto causado por el ataque contra un grupo de turistas en las pirámides de Teotihuacán, que dejó una ciudadana canadiense muerta y 13 personas más heridas, entre ellas 3 colombianos. Las autoridades revelaron la identidad del atacante de 27 años, que al parecer padecía una enfermedad mental. Confirmaron que se inspiró en actos violentos de otros países, pero descartaron que su motivación haya sido el odio racial. En medio de críticas por falta de medidas de seguridad en ese lugar y en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay garantías y que están trabajando con la FIFA en protocolos específicos para los partidos. Esto es lo que se sabe de la investigación. Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años mexicano, actuó solo y premeditadamente según la Fiscalía General del Estado de México. Su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países. Una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Según medios mexicanos, el atacante dejó en el lugar un portarretratos con una imagen suya generada por inteligencia artificial, junto a los asesinos de la masacre del Instituto estadounidense Columbine, que en 1999 mataron a tiros a 16 personas y luego se quitaron la vida, tal cual como él lo hizo tras los disparos. El agresor visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica. Todo estaba planificado. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. Gastó un poco más de 40.000 pesos mexicanos para adquirir el armamento para el crimen, unos 8.250.000 pesos colombianos. En redes sociales siguen apareciendo videos de los momentos de angustia. Una de las personas que estaba tendida en el piso mientras el hombre los amenazaba con el arma, grabó el momento en el que el atacante se dirigió con malas palabras hacia ellos. Y vosotros, mierda, que habéis venido desde la puta Europa, ¿no vais a regresar? Los guías fueron de gran ayuda para evacuar a los turistas en compañía de las autoridades. Justo cuando estábamos terminando nuestro recorrido, afortunadamente, pues vimos principalmente la movilidad de los guardias locales, es decir, los que resguardan la zona arqueológica, y posteriormente las policías municipales se activaron rápido. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió reforzar controles para evitar el ingreso de armas de fuego a estos lugares. Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Faltan pocas semanas para que México sea una de las sedes del Mundial de Fútbol que organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Tras la masacre, las autoridades informaron que la seguridad está garantizada. Entre el grupo de turistas que tuvo el infortunio de estar cerca del atacante, había varios colombianos. Por eso, 3 de los 13 heridos son compatriotas, 2 mujeres y un niño de 6 años. Otra colombiana que estaba en el lugar le narró a Noticias Caracol los momentos de confusión y de pánico que vivieron. Visitar uno de los principales símbolos culturales de México se convirtió en pesadilla para miles de turistas como Daniela Martínez. Esta colombiana viajó desde Sincelejo a México con su esposo y conocer el complejo arqueológico era un sueño que ahora le regresará a casa con un recuerdo distinto, uno que aún no termina de comprender. Cuando cruzó las 2 entradas y avanzaba en el recorrido con un guía, el caos y desconcierto se apoderaron del lugar. Aquí está, o sea, desde aquí, desde la cámara se está viendo que la está armando. Empezamos a escuchar los disparos, pero como el lugar es bastante amplio, el sonido se perdió un poco y nos causó confusión a todos los que estábamos en el grupo. De pronto los sonidos venían de afuera, no sabíamos de dónde veníamos, no sabía si realmente eran disparos, hasta que nosotros veníamos así, hasta que el sonido, las personas empezaron a venir hacia nosotros. Daniela cuenta que al entrar no hubo requisa, no vio socorristas ni ambulancia, sí un vigilante, pero lejos de imaginar lo que estaba por presenciar. En medio de la desorientación del momento, buscar respuestas vendría después, pues la prioridad era evacuar cuanto antes. ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que ustedes, me cuenta también que viene con un guía, pudieron ponerse a salvo?
primero no había señalizaciones, yo fui una de las que corrió hacia donde no era y gracias a Dios no pasó nada en nuestro grupo, pero no sabíamos hacia dónde correr porque íbamos con un guía. No había autoridad que nos dijera salgan de aquí o escóndanse acá, no había autoridad presente en el lugar. La colombiana detalla que tardó entre 5 y 7 minutos corriendo para intentar ponerse a salvo desde la calle de los Muertos hasta la entrada peatonal. Y ahí fue testigo de la magnitud de lo que pasaba. Ya habían varias personas heridas, estaban unas personas raspadas, estaban otras personas, había una persona que supuestamente se decía que tenía la pierna partida y estaban muchas personas llorando. El secretario de Seguridad de México, Cristóbal Castañeda, entregó un balance general de las víctimas. Lamentablemente, 7 de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego, de los cuales 6 ya están dados de alta y la nacionalidad de los pues ahora sí, lesionados es canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos. Entre los 13 heridos también hay colombianos, 2 mujeres y un niño de 6 años. La Embajada de Colombia en México confirmó que una de las mujeres está en situación estable, pero crítica. Y respecto al menor, este también entró en condición delicada al hospital, pero fue estabilizado. La zona arqueológica permanece cerrada mientras se llevan a cabo las investigaciones. Karen Ortega, de nuestro aliado Azteca Noticias, está en el lugar. Karen, ¿cómo están las cosas hoy? Muy buen día, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Hoy llegamos a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, donde a un día de estos hechos que se registraron, de estos hechos violentos, pues el panorama es totalmente distinto al habitual. La afluencia turística es baja y aunque algunas actividades se desarrollan en el exterior, el acceso a esta zona permanece restringido. De acuerdo con información oficial, estos hechos violentos dejaron un saldo de 2 personas sin vida y 13 lesionadas. La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con las instituciones de la Mesa de Paz del Estado de México y el Gabinete de Seguridad Federal, mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De manera preliminar, las autoridades han establecido que en el ataque habría intervenido un solo agresor, identificado ya como Julio César Jasso, quien portaba identificación oficial mexicana, y la causa de muerte será determinada a través de los protocolos correspondientes, los cuales también van a permitir definir con precisión las circunstancias de este hecho. En la zona, además hemos visto algunas unidades policíacas de seguridad, mientras se analizan las condiciones para la reapertura. Autoridades refirieron que podría realizarse el día de mañana, pero bajo un esquema reforzado de vigilancia para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Hoy, como pueden ver, la imagen de uno de los destinos más emblemáticos del país es de cautela, en espera de recuperar poco a poco la normalidad. Karen Ortega, de Azteca Noticias, gracias por el reporte. Este suceso violento empaña la imagen de uno de los lugares más representativos de México. Las pirámides de Teotihuacán son un testimonio de la grandeza de las civilizaciones que habitaron ese gran valle. Y de eso nos habla María Teresa Aya. Teresita, ¿qué era Teotihuacán? Buenas tardes. Teotihuacán es un gran complejo arqueológico que se encuentra a 45 minutos de la Ciudad de México, hacia el norte. Es un complejo que en su momento, en el siglo I a 7 después de Cristo, comprendía todo este territorio, incluidas la Ciudad de México de hoy, Puebla, también ciudades como Toluca y Teotihuacán. Fue una cultura que fue muy importante en la zona durante esos 7 siglos y que la conocemos hoy sobre todo por sus construcciones más emblemáticas, las pirámides. Aquí estamos hablando de la pirámide del Sol, por ejemplo, la más alta, tiene 65 metros de altura. Ahora, la conocemos nosotros como la pirámide del Sol. Para ellos era la pirámide de la lluvia, dedicada al dios de las tormentas. Y es que la lluvia era muy importante. La lluvia es agua y el agua es vida. También está la pirámide de la luna, que reina sobre esta explanada, que es la explanada de la muerte. Se llama así porque excavaciones arqueológicas han demostrado que ahí tuvo lugar grandes sacrificios humanos, por eso la explanada de la muerte. Lo cierto es que esa explanada, junto con las pirámides y los caminos que las unían, llegaron
hacer de los teotihuacanes una cultura muy grande y de la zona la primera gran ciudad en todo el continente americano. Estoy hablando del siglo II a III después de Cristo, cuando aparece la tercera pirámide y tal vez una de las más emblemáticas, la pirámide de Quetzalcóatl, que por cuenta de los dibujos que tiene a su alrededor y que acá vemos más claramente, se llama también la pirámide de la serpiente emplumada. Serpiente se relaciona con la tierra, plumas con el cielo, con los dioses. Era la unión del poder terrenal con el poder de los dioses. Eso era lo que hacía grande a la cultura de Teotihuacán, los hacía fuertes y dominantes, controlaban a los dioses, venían de los dioses y controlaban la tierra. Pero es una cultura que desaparece en el siglo VII tan rápido como llegó a este lugar. Y existen numerosas teorías sobre qué fue lo que pasó. Las más grandes hoy tienen que ver con cambio climático. Llegaron miembros de diferentes tribus escapando explosiones volcánicas en Centroamérica, una zona muy volcánica, crearon esta cultura y se acabaron por cuenta de terremotos y sequías que generaron rebeliones en su contra. Lo cierto es que esta cultura dejó un gran legado, no solamente arqueológico para la historia, sino cultural en México. Y es que, por ejemplo, los mexicanos siguen hoy en día celebrando en esta zona el Festival de la Primavera, que es cuando llegan las lluvias, el gran dios de los teotihuacanes. Y termino por contarles, los primeros en reconocer ese gran legado de Teotihuacán fueron los aztecas, que llegaron siglos después y quedaron maravillados con las pirámides. Es más, el nombre Quetzalcóatl es un nombre azteca que quiere decir serpiente emplumada, símbolo que ellos adoptaron, como adoptaron también la construcción de pirámides. Y fueron quienes les dieron el nombre a la zona, Teotihuacán, tierra de los dioses. 12 de la tarde, 43 minutos. En noticias de nuestro país, un policía murió y 4 más resultaron heridos durante un ataque en Cartagena del Chairá, en Caquetá. Un civil también resultó herido en la balacera atribuida por las autoridades a las disidencias de las FARC. Lizeth Pulido, ¿qué se sabe sobre estos hechos? Ana Milena y a todos, muy buenas tardes. Pues las autoridades en este territorio rechazan de manera categórica este hecho violento, pues este sería el segundo ataque armado contra uniformados de la policía que se registra este año en ese mismo municipio, en Cartagena del Chairá, donde la noche anterior el alcalde de esa localidad decretó toque de queda desde las 12 hasta las 5 de la mañana para garantizar la seguridad de las comunidades, y a esta hora avanzan en un consejo de seguridad con todas las autoridades del departamento para analizar qué otras medidas se van a tomar frente a este hecho violento que desafortunadamente deja a un patrullero sin vida, 4 uniformados y un civil herido que hoy se recuperan aquí en la clínica Medilácer de Florencia. Sobre las 8 de la noche, una balacera causó terror en Cartagena del Chairá. Hombres armados atacaron con fusiles al grupo de operaciones especiales de la policía cuando adelantaban labores de registro y control en el barrio La Ciudadela. Un acto indiscriminado, violento y cobarde en el casco urbano en medio de una zona residencial donde resultó lesionado también un particular, 3 de nuestros uniformados lesionados y uno de ellos desafortunadamente perdió la vida y por la espalda han sido atacados con armas largas. Allí perdió la vida el patrullero Jason Rayo, de 24 años, quien llevaba 3 en la institución y era oriundo de Chaparral. 4 de sus compañeros y un civil resultaron heridos en medio del ataque y fueron trasladados hacia la medianoche hasta Florencia. Ingresaron 5 pacientes, 4 uniformados y un civil. Actualmente reciben un manejo integral por parte de nuestro equipo asistencial. Uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos bajo estado delicado y en seguimiento por cirugía general. Él requirió una cirugía a nivel abdominal. Disidentes de las FARC serían los responsables del ataque. En esta jurisdicción delinquen 2 estructuras. Por un lado está la estructura Rodrigo Caete, que está al mando del delincuente Urias Perdomo, pero también hay una estructura Carolina Ramírez, que está al mando del delincuente alias El Tigre. Grupo GOES de la policía había sido enviado el fin de semana desde Florencia a Cartagena del Chairá para reforzar la seguridad durante una feria que se realizaba en ese municipio.
Barranquilla no es ajena al problema de la inseguridad que vive el país y uno de los flagelos que más afecta a sus habitantes es la extorsión, delito que afecta principalmente al sector del comercio de la ciudad y su área metropolitana. Margarita Ariza, ¿qué dice la ciudadanía y las autoridades sobre lo que está pasando en Barranquilla? Lucía y televidentes, muy buenas tardes. La preocupación es latente entre los habitantes de diferentes sectores de Barranquilla. Dicen estar atemorizados con este flagelo de la extorsión que ya no solamente azota a los grandes y medianos comerciantes, también los más pequeños. El Gaula de la policía dice que viene realizando un trabajo muy importante. Ha capturado a cabecillas de estas organizaciones delincuenciales, también a miembros de estas bandas criminales que hay muchos, dicen, hay muchos menores entre estas personas, entre estos delincuentes que están siendo instrumentalizados por las bandas delincuenciales y que están prácticamente operando, delinquiendo desde las cárceles. Y precisamente desde una de estas cárceles de Boyacá se estarían programando las amenazas contra el alcalde Alejandro Char y su familia. Situaciones como esta, en la que un delincuente entrega un panfleto extorsivo en un establecimiento de comercio, se están volviendo costumbre en Barranquilla. ¿Qué es lo que hace hoy en día el comerciante? Yo le invierto un poquito más de dinero para encerrar y enrejar mi casa, porque en cualquier momento puede entrar un delincuente a intentar con mi vida o con la vida de algún miembro de mi familia. El líder social se refiere a los encerramientos que siguen colocando casi que obligatoriamente las personas en sus casas o negocios. Es una necesidad que tenemos los propietarios de sus casitas, cada uno tiene que proteger su poquito que hayan conseguido y si no es así, nos llevan al trote con esto. Sobre el incremento de las extorsiones, recientemente se pronunció el alcalde Alejandro Char. Todo el barrio extorsionado. Eso es lo que nos ha traído la paz total esa. A lo único que cuidan es a los bandidos. Y a la gente de bien tiene que gastarse la plata en reja. Como si estuvieran en una cárcel. Por el miedo. Por el miedo. Por el miedo. Protegen a los bandidos. Y a la gente buena tiene que encerrarse. Todo el barrio está extorsionado. Dicen que de vaina queda una tienda abierta. Tenderos dicen que han tenido que cerrar muchos negocios por las millonarias exigencias económicas. Se hacen pasar como comandantes, como integrantes de la misma, solicitan dinero, a veces le mandan un panfleto donde le dan 2-3 horas para que se comunique con ellos para acordar la cantidad de dinero que tienen que pagar. Tienen una orden de captura en contra. Son muchos los extorsionistas capturados por el Gaula de la policía este año, pero los delincuentes parecen multiplicarse. Logrando la materialización de 116 capturas de actores criminales integrantes del GBO, los costeños y los pepes. Entre ellos, 5 jefes de zona, los cuales dinamizaban estos hechos en las diferentes jurisdicciones del área metropolitana, la cual se genera una efectividad en las medidas de aseguramiento de un 97%. Actualmente el alcalde Alejandro Char se encuentra amenazado. La policía conoció de un plan que se tramaba desde una cárcel para atentar contra su vida y la de su familia. La encuesta nacional de calidad de vida del DANE reveló que la salud sigue siendo una de las principales necesidades de los colombianos, pero a su vez presenta enormes dificultades. En el último año se redujo el número de personas satisfechas con su EPS. Nicole Buitrago nos amplía en el siguiente informe. Entre los aspectos que más preocupan a los colombianos y en los que se sienten insatisfechos están la salud, los ingresos y el tiempo libre. Los ciudadanos que participaron en la encuesta nacional de calidad de vida del DANE tienen una satisfacción del 7.9% frente al sistema de salud. Que ha mejorado mucho en cuanto a la calidad, ya no tenemos medicamentos, o sea, ¿para qué nos hacen fórmulas y no hay nada? La verdad que no me siento satisfecho porque, como lo sabemos, para sacar una cita médica, la EPS que yo tengo, eso se demora 2-3 meses, inclusive hasta más. La situación es la misma para miles de afiliados. Madrugan cada día, hacen largas filas, pero esto no les garantiza que recibirán sus medicinas, tendrán asignación de citas con especialistas o trámites de autorizaciones. Yo siempre estoy acá a las 3:50 de la mañana esperando cada mes que entreguen y pues nunca entregan. Esta sería una de las razones por las cuales el porcentaje de satisfacción frente a las EPS pasó de un 84.7% en 2024 a 81.9% en 2025, cifra que preocupa si se tiene en cuenta la cantidad de gente que usa realmente el sistema de salud.
En cada momento del año, más o menos 5% de la población atiende y realmente necesita el sistema de salud. Entonces, si 5% de la gente necesita el sistema de salud, pero 2,9%, o el 60% de ese 5%, sienten que se ha reducido la calidad, entonces uno ve que en general la gente siente que está bien, pero no necesariamente es gente que está yendo al sistema de salud. La encuesta también revela que solo el 56% de los colombianos usan la EPS para atender los problemas de salud. Muchos han dejado de hacerlo por las barreras de acceso a los servicios, siendo los medicamentos el principal problema. Los de alto costo no están entregando, pañales no entregan, vitaminas tampoco entregan, todo pendientes, y aparte de eso están cobrando la cuota moderadora. El sector insiste en que la situación financiera ha dificultado la atención de millones de pacientes. La crisis de la nueva EPS y de las EPS intervenidas especialmente, pues eso ha dificultado la caja terriblemente de las IPS. Entonces eso ha llevado a cierres temporales, a cierres definitivos de servicios. Panorama que representa un reto para un sistema de salud que cada día recibe a más personas, pues la encuesta también evidencia que en el último año la cobertura creció en un 0.7%, siendo las personas del régimen subsidiado las de mayor afiliación. En casi todo el país encontramos a diario quejas de usuarios de la salud que reclaman medicamentos, tratamientos oportunos, traslados y citas médicas con especialistas. Aquí les contamos lo que dicen los usuarios. Estas filas y desorden de usuarios son el producto del desespero de afiliados a la nueva EPS en Tunja, buscando sus medicamentos. Y yo le pido al gobierno, ojalá acabe con esta joda, hermano. Estamos mamados, cansados, al máximo ya, que las droguerías se burlen de las personas, estas droguerías se burlan de la gente. Desde la madrugada hacen filas y en muchas ocasiones se van con las manos vacías. Debería decirle a uno, no hay medicamentos. Fórmula 1, me dijeron, no hay, está pendiente. Vine hace un mes, me dijeron, sigue pendiente. Vengo y me dice, ya se venció la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Estos usuarios de la nueva EPS piden ayuda urgente a las autoridades competentes para que mejore el servicio y la entrega de medicamentos. En Pasto encontramos la historia de Auranelli Córdoba, quien estaba afiliada a la nueva EPS, y su hija Marirut Nasner, de Mayamás EPS. Ambas sufrieron cáncer de seno y murieron con una semana de diferencia a principios de abril. Su familia denuncia demoras y trabas que tuvieron para recibir el tratamiento oportuno. A un paciente oncológico, pues se debe darle un tratamiento más especial, ¿no? Que sea más ligero, las citas y todo eso. En el caso de mi mamá, a mi mamá le pararon 6 meses las quimioterapias, que eso influyó mucho. Rafael Cortés también denuncia que está sin medicamentos. Resulta de que este medicamento que llama dihidramicina de cápsulas, 3 meses me tuvieron que vengas en la semana, esté pendiente, hasta que por último llegaron los 3 meses y no me las entregaron. Pese a fallos de tutela y órdenes judiciales, la atención y la entrega de medicamentos sigue siendo irregular, afectando los tratamientos. Filas interminables, escasez de medicamentos, falta de especialistas y la continua remisión a otros departamentos han hecho que los caucanos tengan una mala percepción del sistema de salud en Colombia. Tenemos una gran preocupación porque no solamente los pacientes de cáncer en el departamento del Cauca, sino con otros diagnósticos, las EPS y las IPS les están incumpliendo con sus tratamientos, entregan medicamentos. Entonces cada día desmejora más la calidad de vida. Ejemplo de esto, los niños autistas que hoy no tienen atención en Cauca. Pasan 3 controles sin atención, año y medio sin atención, y esto hace que la problemática sea más grande. Un niño con autismo, por ejemplo, que no tenga un acompañamiento y un seguimiento en su tratamiento, son niños con menos oportunidades. Los caucanos piden medidas radicales para garantizar su derecho a la salud. Y en Villavicencio, la mamá de una menor de edad que presenta convulsiones denuncia que la niña lleva 2 meses esperando un traslado a un hospital de 4º nivel. Las autoridades de salud aseguran que no han conseguido habitación para la pequeña por la sobreocupación del sistema. La pequeña Antonella tiene 3 meses de nacida y lleva 2 meses en el Hospital Departamental de Villavicencio esperando un traslado a un centro de mayor complejidad por una enfermedad que le provoca convulsiones. La niña tiene demasiadas convulsiones. Hoy el doctor me dijo que
mientras uno se queda dormido, los trances corticos, ella tiene 25, despiertica o dormida, pero pues uno no sabe cuántas más llegue a tener, y hasta 50. Le hicieron unas videotelemetrías y resonancia y que ella tiene epilepsia, pero como el examen del amonio, o sea, tiene hiperamonemia, hiperlactatemia, pues hacen falta unos exámenes especializados para ver qué más tiene, si es algo metabólico, genético, no sabemos todavía. Tienen que tomarle esos exámenes y acá no los procesan. La familia de Antonella ha radicado tutelas, derechos de petición buscando el traslado de la pequeña. Incluso pide la salida voluntaria, pero no ha sido posible. A la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Salud, al presidente, a los gobernadores, no sé, que alguien haga algo para que mi hija pueda ser atendida de prioridad. La Secretaría de Salud del Meta asegura que le han brindado a la niña toda la atención médica y científica que tiene el hospital departamental, que es de segundo nivel, pero que debe ser trasladada con urgencia. La respuesta de la nueva EPS es que lo han presentado unas 480 veces a toda la entidad, a todas las instituciones de salud que por cercanía en el Hospital Militar Central, en el Pediátrico San José, en cardioinfantil, es donde tienen las especialidades que la niña tiene, que la niña requiere, pero que no ha sido posible su remisión. Obviamente, la niña no se puede enviar desde el departamental de Villavicencio a una institución que no esté aceptada. La pequeña Antonella requiere de varias especialidades para establecer qué le producen las convulsiones y cada día su salud se deteriora más. ¿Qué opina sobre la atención que le brinda su EPS? Los leemos en @noticiascaracol. 12 de la tarde, 58 minutos. Avanza a esta hora el foro económico convocado por el Ministerio de Hacienda, en el que se discuten posibles reformas al funcionamiento del Banco de la República, una entidad con la que el gobierno mantiene una relación tensa. Laura Rojas, ¿qué se ha dicho hasta ahora en el foro y asisten los miembros de la Junta del Banco? ¿Qué tal, Ana Milena? Este foro arrancó a las 9:30 de la mañana y contó con la participación del ministro de Hacienda. Esta fue pues esa charla inaugural. El ministro de Hacienda se refirió sobre la no asistencia del gerente del Banco de la República, porque el gerente envió una carta que luego vamos a ahondar lo que dice por supuesto esta carta. Sin embargo, pues el ministro de Hacienda sí puso algunos puntos claves precisamente por esa no asistencia. Escuchemos. Hemos invitado a esta reflexión al gerente del Banco de la República, no nos acompaña y tal vez no nos acompaña porque manifiesta que tiene implicaciones políticas en la actual coyuntura hacerse presente en estos debates. Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente del Banco de la República es que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a ese momento político y a ese momento electoral. Como ustedes pueden ver, hasta ahora pues hay una pausa en el foro. Recordemos por qué estamos en este punto. El pasado 31 de marzo, pues la Junta del Banco de la República decidió subir las tasas de referencia y ahí ocasionó pues esa ruptura, el ministro de Hacienda levantándose de la silla, y hoy pues se citó a este foro. Sin embargo, pues el gerente del Banco de la República envió una carta para la no asistencia y dice: con esos comentarios, señor ministro, reitero que no considero oportuno ni adecuado participar en el foro que usted está impulsando, entendiendo que varios de mis colegas que han recibido ataques injustificados y descalificaciones por parte del gobierno tampoco consideran oportuno participar. Aquí también el recuento de lo que ha pasado desde el pasado 31 de marzo. El gerente del Banco de la República y la mayoría de los codirectores dijeron no a la invitación del gobierno al foro económico en el que se proponen reformas a esa institución, luego de meses de una relación tensa con el Banco de la República. La explicación de la inasistencia la dio el gerente en una carta. En sus intervenciones públicas, señor ministro, usted ha ido más allá y nos ha acusado a mí y a varios de mis colegas de adoptar decisiones encaminadas a beneficiar a los banqueros. Se trata de una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad, la cual hace difícil mantener el diálogo fluido. En la misiva mencionan incluso las veces en las que no solo el ministro, sino el presidente y otros integrantes del gobierno han calificado a los codirectores como neoclasistas o neoliberales.
Con estos comentarios, señor ministro, reitero que no considero oportuno ni adecuado participar en el foro que usted está impulsando. Entiendo que varios de mis colegas que han recibido ataques injustificados y descalificadores por parte del gobierno tampoco consideran oportuno participar. Comentarios y ataques que en la red social X por parte del presidente han sido consecutivos contra la Junta del Banco de la República. Y aunque es una crítica de meses, la implosión de esta relación agrietada se dio el pasado 31 de marzo, en medio de la reunión de la Junta en la que se definió un nuevo aumento de 100 puntos básicos a las tasas. Reunión en la que el ministro de manera anticipada se levantó y se retiró. El gobierno no va a conectar con las decisiones que se están tomando en la Junta Directiva y claramente se distancia. Días después en el Congreso se volvieron a encontrar ministro y gerente, y aunque hubo tocada de hombro y apretón de manos, los comentarios entre ambos confirmaron las asperezas que hay entre gobierno y banco. No es un genocidio, no estamos matando a nadie, no estamos matando a una población. Y debo decirlo muy contundentemente, estamos tomando una decisión responsable, una decisión en beneficio de la sociedad. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés. Y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero. Téngalo presente, porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su Junta Directiva. Así han estado las cosas hasta hoy, cuando la mayoría de la Junta se negó a asistir al foro convocado por el gobierno. A 10 días de la próxima reunión, se desconoce si el ministro de Hacienda asistirá o no. Sí, señora, se desconoce si el ministro va a asistir a la Junta del Banco de la República, pues este 30 de abril. De momento, pues ya no está aquí en el recinto. Sí habló, pues entonces esta mañana la respuesta al gerente del Banco de la República. También habló sobre otros temas. Dijo que el gobierno ya pagó completamente la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ese crédito que se había dado por 5.300 millones de dólares, pues ya quedó cerrado. También se espera que en horas de la tarde llegue el presidente Gustavo Petro y algunos codirectores como Laura Moisá. Gracias, Laura. Y Asobancaria denunció la existencia de un presunto cartel conformado por abogados y particulares para defraudar a entidades financieras, cooperativas y entidades estatales. Se trataría del llamado cartel de la insolvencia, mediante el cual se estarían inventando deudas, documentos y acuerdos para evitar el pago de obligaciones. El país se enfrenta a un nuevo y peligroso sistema para defraudar. Se llama el cartel de la insolvencia y consiste en el abuso que se está haciendo de esta ley, la Ley de Insolvencia Económica, que ayuda a personas endeudadas a normalizar su situación, llegando a acuerdos de pago con los acreedores. Pero ahora abogados, influencers y personas inescrupulosas están engañando a la gente diciéndoles que con su asesoría y por una comisión no tendrán que pagar sus deudas. Le dicen, te tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que no tienes que pagar tus deudas. Incluso al que no está endeudado le ofrecen, ¿te quieres ir de vacaciones? Saca un crédito de 30 millones de pesos que no lo tienes que pagar. Estos abogados inventan deudas, documentos y hasta empresas para constituir el fraude. Que le debes plata a otras empresas de papel, nosotros las vamos a constituir, y a través de eso te declaras en insolvencia. Negociamos con las empresas ficticias y eso implica que puedas defraudar a las empresas reales. De 400 procesos de solicitud de insolvencia que había hace 10 años, ahora ya son 20.000 por todo el país, y es porque se está haciendo una agresiva publicidad de este mecanismo. En TikTok, en Instagram, en Facebook, hacen ferias, hacen foros. Al parecer también hay ayuda de algunos centros de conciliación donde se buscan los acuerdos entre deudores y acreedores. Pero ojo, porque usted puede terminar en la cárcel 10, 12 o más años, ya que puede estar participando en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documentos, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de activos. Nosotros ya hemos presentado denuncias, ya están en la Fiscalía. Ya se han comprobado varios casos, pero son apenas la punta del iceberg, porque Asobancaria calcula que en promedio cada persona tiene deudas por 30 millones de pesos que supuestamente no pagaría, lo que dejaría en riesgo casi 1 billón de pesos. Pero el fraude no va solo contra entidades financieras, también en contra de cooperativas, fondos de empleados, empresas proveedoras, personas particulares y hasta la DIAN y otras entidades del Estado. El llamado es a que usted no se deje engañar.
Todas las personas pueden tener una solución en el procedimiento de insolvencia, pero una solución en el procedimiento de insolvencia no es para no pagar. En eso quiero insistir. El mecanismo de negociación de deudas es un sistema para pagar. En algunos bancos, el 60% de los procesos de insolvencia que los afecta son parte de ese cartel de la insolvencia. Bogotá abre sus puertas a la edición 38 de la Feria Internacional del Libro, un encuentro con las letras y la cultura que este año tiene a India como país invitado. Pues allá está David Molina. David, usted nos cuenta todo lo que se tiene programado. Adelante. Ana Milena, un saludo para usted y todos los televidentes. Así es, el país invitado de honor es India y la región invitada de honor es Boyacá para esta 38ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entre esos stands, hoy que es el primer día, el primero de 14, está preparándose todo en cuanto a lo que tiene que ver con Colombia, ese gran pabellón que siempre habla de lo nuestro. Y precisamente nuestra compañera Valentina Lewis estuvo en ese detrás de cámara, en ese antes de que empiece la Filbo, para que precisamente vean lo que hay allí en el pabellón. Después de 20 años, Boyacá vuelve como departamento invitado de honor a la Feria del Libro, buscando resaltar su cultura campesina. Pues son importantes para que la ciudadanía se acerque a la lectura, a la escritura, a la oralidad, al arte, y de esta manera poder cambiar muchos imaginarios. Los boyacenses mostrarán al país la importancia de construir a través de las palabras. Boyacá es cosecha de palabras. Nosotros tenemos mucho que contarle a la ciudadanía, a Colombia, al mundo, de relatos y de narrativas, por supuesto de los boyacenses, de los escritores boyacenses y de una cultura campesina que tenemos nosotros. Durante 14 días, el pabellón 6 se vestirá de gastronomía, cultura y tradición que resaltará la belleza de nuestro país para todos los visitantes. Desde ya empiezan las preguntas de ¿podemos entrar a la Feria Internacional del Libro? Pues mire, hoy es la inauguración oficial con el país invitado de honor, como es costumbre, a las 7 p.m. Pero dentro de esos títulos, si usted es de los que les gusta venir a esta Feria Internacional del Libro de Bogotá y leerse los títulos y luego llegar posteriormente para comprarlos, o mejor, para llegar a esa anhelada firma de libros, aquí le tenemos uno muy puntual, se llama Memorias Cruzadas, y es precisamente de dos referentes del periodismo colombiano, quien es Enrique Santos y Daniel Samper. Pues María Lucía Fernández estuvo hablando con ellos dos, hablando del periodismo, de la historia, del país y sobre todo de lo que nos convierte a todos en colombianos. Daniel Samper Pizano y Enrique Santos Calderón tuvieron vidas cruzadas, ambos bogotanos, nacidos en 1945. Daniel, abogado y periodista, Enrique, licenciado en filosofía, entraron a trabajar a El Tiempo el mismo día. Fueron al Tiempo columnistas y vieron cómo sus hermanos menores, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, llegaban a la presidencia. A sus 80 años siguen siendo activos periodistas y a 4 manos lanzaron el mismo libro, Memorias Cruzadas. ¿Cómo nace este proyecto de Memorias Cruzadas? Una noche en el Hey Festival de Cartagena, tomando unos rones con Gabriel Iriarte, el entonces director editorial de Random, y Daniel. Bueno, Daniel tomaba jugo de lulo, obviamente, porque él no le gusta el ron. Alguien tenía que haber sobrio. Y hay entre anécdota que echábamos a Gabriel Iriarte, le pareció fantástico, pues todas las rememoranzas y los recuerdos y las anécdotas que soltábamos, y fue el que dijo, no, hay que hacer un libro sobre esto. Entonces de ahí vino la idea. Y del dicho al hecho, pues siempre nos demoramos un poco, ¿no? Varios meses trabajando, grabando y varios meses, desgrabando y reescribiendo. Quiero comenzar con esta primera foto del libro, que es una foto en blanco y negro, los dos tal vez 5 años en el mismo colegio. ¿Tienen memoria de ese primer encuentro en el colegio? Recuerdo el moderno, el estar en primero, segundo de Montessori, y estar de corbata en el colegio a esa edad, saquito de paño, pantalón gris. Y
Recuerdo por qué me sacaron, sobre todo porque me enfermé de paperas. Estuve por lo menos 2 o 3 semanas sin ir al colegio. Y el día que regresé, la profesora me preguntó la lección del día anterior, cual obviamente no tenía ni idea, no se ha dado cuenta de que estaba ausente. Me paró y me puso en una esquina, en ceremonias humillantes que había. Y cuando regresé a mi casa, fui cabizbajo y triste. Mi mamá me preguntó lo que ha pasado y le conté y montó en cólera. Dije, a este niño hay que sacarlo ya de este colegio. Me pasaron a Nueva Granada. ¿Y muy duro el cambio? Para mí fue bendito. ¿Por qué? Porque pasé a un colegio bilingüe, mixto, donde uno pueda vestirse como quería, de blue jeans, de camiseta blanca, que pueda pasear con las novias en bicicleta. En fin, para mí fue un cambio muy bienvenido, fuera de que aprendí inglés a la perfección. Pero Daniel sí terminó en el gimnasio moderno. Como yo, obviamente. Los mejores 13 años de mi vida se los debo al gimnasio moderno. Y ese año fue un poquito duro porque, es decir, Enrique entró, pero en los grupos uno sabe ya cuál es el elemento deleterio, el que está, la manzana podrida. Entonces se aprovechaban en el colegio de las paperas y en ese momento de salir de este chino que estaba dañando el ambiente del curso y el ambiente del colegio. Tenía unas tendencias hacia la violencia y hacia la mentira realmente peligrosas. Entonces, ¿y no jugaba fútbol? No tenía ni idea, no había visto un balón de fútbol en su vida. Todos le parecían que eran como huevos, como los que juegan en Estados Unidos. Entonces, pues se procedió de la manera menos dolorosa para él. Se le mandó al reclusorio llamado el New Granada, no sé qué cosa. Y allá tengo que decir que hicieron un buen trabajo. Él está perdido para la sociedad. Y ahí lo recuperaron, no muy bien, pero lo recuperaron. Tan mal que fue periodista. Pasan ahí al Tiempo. Ingresamos al Tiempo por, como tú dices, el 1 de mayo del 64. No a la unidad investigativa que no existía en ese momento, sino hacer nuestros primeros pinitos en periodismo. Habíamos sido convocados por Eduardo Santos, que tuvo una visión en ese sentido, y estábamos bajo la dirección del inolvidable Roberto García Peña. Y ahí arrancamos, cada uno por su lado, él con su columna reloj, yo con la mía Contraescape. Empezamos a dar una visión distinta de la política oficial del periódico y bastante crítica del gobierno, que en esa época también era insólito, porque toda la prensa de provincia o capitalina, diarios pequeños o grandes, eran gobiernistas. De ahí viene, yo creo, el remoquete que nos pusieron de guerrilleros del Chicó. ¿Por qué reloj la columna, Daniel? Ese fue un título que le robé a Roberto Posada García Peña, porque escribí una columna, me pidieron que empezara a escribir columnas sobre Bogotá. Yo después escribí sobre lo que se me ocurría. Y no había título, entonces el propio Roberto, el abuelo dijo, aquí me ha pasado una columna, Robertico, que no me gusta la columna, pero sí el título, tomémosla, se llamaba Reloj del Tiempo. Y Klim, que siempre fue un buen amigo nuestro y un buen crítico, dijo, me llamaba Saltamonte o no sé qué, me dijo, no haga redundancias, todo reloj es del tiempo. Entonces le quité el del tiempo. Se quedó reloj. ¿Y Contraescape? Contraescape viene ese nombre. Una reflexión que yo pensaba que yo veía que el periodismo colombiano que nos tocaba era un periodismo escapista, es decir, no confrontaba la realidad de verdad, pintaba un país rosa, un país bucólico, sin conflictos. En esencia me parecía un periodismo escapista, entonces por eso le puse a mi columna Contraescape, es decir, para evitar eso y tratar de decir las cosas como eran y pintar el país como era y no como decían que era. ¿Quiénes eran los guerrilleros del Alto Chicó? ¿Eran solamente los dos? Yo. Sí. Ah, eran los dos, no había otro. Antonio Caballero una guerrilla no era... muy chiquita. Sí, pero Antonio Caballero no hacía parte de ese grupo, los guerrilleros del Chicó. No, él era de París más, Antonio. Ah, bueno. Se había educado en París. Era el frente parisino. No, a Antonio después lo incluyeron también como aprendiz de guerrillero del Chicó. 50 años haciendo periodismo hasta que les llega la maldición de hermano menor, presidente. Sí, fue una maldición. Por ejemplo, llega Samper
y Daniel deja de escribir. Deja de 2 años ejercer antes, cuando él se lanza para como candidato a la presidencia, yo suspendo mi columna y explico. No creo que un columnista pueda tener credibilidad cuando habla de política si su hermano es candidato a la presidencia. Porque la gente cree que estamos felices de que tener un hermano candidato. Era todo lo contrario. Escribía solo en España y en un momento dado, pues ya cortadas muchas fuentes de ingresos que me mandaba el tiempo, pues acabamos haciendo programas de radio, de televisión, con mi mujer que es periodista. Yo llegué a hacer programas sobre zarzuela porque sé bastante zarzuela en la radio española. Y Enrique también dejó, por supuesto, por 8 años, ¿no? Sí. Yo que no sé de zarzuela, pues no podía escribir sobre esos temas. Pero es que era difícil, ¿no? Cualquier cosa que uno comentara iba a tener una lectura equivocada. Si uno elogiaba lo que estaba haciendo el gobierno, qué sapo tan impresionante este con su hermano. Si uno lo criticaba, era un mal hermano, un tipo insolidario. Entonces era mejor abstenerse un montado de escribir. Claro, pero Enrique se dedicó a la paz. Sí, yo estaba se metió de lleno al proceso en de eso, paz. por ejemplo, yo que siempre me opuse a las pretensiones y a las veleidades políticas de Juan Manuel. Me parecía que eso le iba a restar credibilidad política al tiempo, iba a prestarse a asociaciones de que el tiempo y la presidencia en un cordón umbilical. En eso. Pero cuando lanza su política de paz, que sí me pareció una medida acertada, en eso lo apoyé y le dije, cuente conmigo. Claro, claro. Y fue motivo de distanciamiento, ¿no? El problema fue cuando Ernesto salió elegido y había dudas sobre la financiación de su campaña. No los teníamos que nos los rodeábamos, no las teníamos los abogados que estaban con él, no las teníamos los hermanos de Ernesto con quienes hablamos a calzón quitado y quedamos convencidos de que era inocente, como lo estoy todavía. Pero otra cosa pensaban algunos de mis amigos. Entonces ahí vino, sí, evidentemente un problema de distanciamiento que duró 5 años y que se solucionó pues con una llamada amistosa y una invitación que me salió por un ojo de la cara a comer pescado. ¿Cómo se le puede creer cuando todo el mundo sabe que nunca ha pagado una cuenta? Es increíble. Bueno, pero ¿cómo fue esa reconciliación? ¿Eso pues, cómo se dio? Yo no me acuerdo que ya estaba cambiando la tecnología. Ese ya no fue un chino mandadero que venía, sino era tal vez una llamada de Enrique o algo que me escribió por fax o algo que ya murió el fax, entre otras cosas, lo supe ayer. Y decía, voy a Madrid la semana próxima. Entonces yo le decía, ¿a Madrid? Y él decía, sí, voy a Madrid. ¿Nos vemos? Le dije, ¿carne o pescado? Y esa generosidad mía. Entonces escogió pescado, que es muchísimo más caro. Claro. Y yo en ese momento no recibía nada del tiempo, hacíamos discos con mi mujer, etc. Pero no importa. Y allá llegó. 2 vidas paralelas, hermanos de espíritu, gemelos en muchas luchas, divergentes en planteamientos. Son los 2 maestros de una nueva generación de periodistas. Estas fueron las palabras de Alberto Zalamea durante la entrega del premio Simón Bolívar a Enrique y Daniel en 1988. Y sí, a sus 80 años y 60 años en el ejercicio periodístico, siguen siendo referentes para varias generaciones. De esa utopía de hace 50 años, 2 personas con ideas absolutamente izquierdistas, ¿Petro es la culminación de esa utopía o la gran decepción? No sé si debemos decirlo en coro también, la gran decepción. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. Durante este cubrimiento especial de Noticias Caracol de estos 14 días de feria, vamos a estar mostrando esos títulos importantes como este que tengo a mi lado, Pedro y el Lobo, que es precisamente el que se fabrica directamente desde Boyacá. Habla de los cuentos musicales y de la historia. Es un texto infantil que mezcla esos 2 universos. Y a propósito, para que usted venga, se programe para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, son más de 2.000 actividades, más de 100 invitados de 3 decenas de países y una programación completa que está en www.filbo.com.co. Aquí estaremos cubriendo todo lo que tiene que ver con esta gran fiesta del libro.
La de la ONU reconoció los logros del proceso de paz en nuestro país, pero a su vez pidió a Colombia garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales. El gobierno nacional, por su parte, resaltó lo logrado con el acuerdo y su rol en el desarrollo de los comicios. En el marco de la presentación del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia, el jefe de la misión de verificación de la ONU destacó las medidas para garantizar las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo e hizo un llamado frente a las elecciones presidenciales. La misión se suma a hacer un llamado a las autoridades y a todas las partes involucradas para que garanticen un entorno seguro y pacífico, libre de violencia y estigmatización. Reitero mi condena frente a las amenazas reportadas contra candidatos y candidatas presidenciales e insto, una vez más, a las autoridades estatales a que garanticen la seguridad. El mismo llamado y la misma preocupación la expresó la delegada de Estados Unidos, quien reiteró la posición de su país de seguir de cerca el proceso electoral, sobre todo por la presencia de los grupos ilegales. A Estados Unidos le preocupa sobremanera la inestabilidad, la violencia y el cultivo y el tráfico ilegal de drogas en Colombia. La violencia y el narcotráfico a manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales pone en peligro la seguridad no solo de los colombianos, sino de todos en la región. Ahora que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, Estados Unidos sigue atento a cualquier acto por parte de grupos que intenten amenazar la integridad de estas elecciones. A su turno, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, destacó los avances en materia de entrega de tierras y reconoció los problemas de seguridad en el marco del acuerdo. Sin embargo, insistió en la necesidad de apoyo por parte de la comunidad internacional para consolidar la paz, lo que asegura permitió un correcto proceso electoral. El periodo que abarca este informe coincide con un hito democrático relevante. Las elecciones al Congreso, que se desarrollaron en términos generales de manera pacífica y con una participación cercana al 50%, superior a la registrada en 2022. Una lideresa campesina del Catatumbo tuvo espacio durante la presentación del informe. Allí resaltó, entre otros, los logros en inversión social del proceso de paz. Sin embargo, advirtió la urgencia de la seguridad territorial, de la continuidad de la misión y del papel fundamental del nuevo gobierno. Hacemos un llamado respetuoso para que la misión de verificación continúe con la verificación del acuerdo de paz. El nuevo Congreso de Colombia debe reglamentar la jurisdicción agraria y rural. El próximo gobierno de Colombia debe asumir el compromiso de la implementación integral del acuerdo final de paz. La comunidad internacional reiteró su respaldo a la implementación del acuerdo de paz. 1:33 p.m. A esta hora activamos el radar de la política con la alerta de la Defensoría del Pueblo sobre una violencia digital desbordada en redes sociales en medio de esta campaña presidencial que incluso contiene amenazas de muerte. La MOE también evidenció una campaña fuerte de desinformación en la que incluso ponen en duda la transparencia del proceso electoral. Son dos las alertas que se dan a poco más de un mes de la primera vuelta presidencial. La primera la lanza la Defensoría del Pueblo, que después de hacer un seguimiento a la información digital entre el 13 de marzo y el 15 de abril, concluyó. Nosotros estamos viendo que hay inclusive amenazas de muerte que se han visto en redes sociales, estigmatización, es decir, que se acusa a un candidato de pertenecer o ser cercano a grupos armados o a la ilegalidad, sin ser cierto, pues por supuesto sin ser cierto, porque ninguno de los candidatos lo es. Difamación, violencia contra las mujeres en la política, violencias por prejuicio en contra de personas LGBTIQ+. Además, el estudio de la Defensoría revela ataques digitales contra las dos candidatas presidenciales. Pues por supuesto son las dos mujeres candidatas, Claudia López y también Paloma Valencia, pero me decían como muchas veces, por ejemplo, la candidatura de Claudia López no es tan visible en muchos debates o en muchos medios, pero es muy visible en el tema de violencia de género, tanto por el tema de ser mujer como por el tema LGBTIQ+. Igualmente en el caso de Paloma Valencia, muchas imágenes, caricaturas alrededor de su imagen, alrededor de su cuerpo, alrededor de, digamos, como de comportamientos. La segunda alerta viene de la Misión de Observación Electoral, que también publicó un informe sobre la desinformación digital. 74% de la desinformación se concentra en señalar que va a haber fraude. Pero además, el estudio de la MOE
que es un análisis a lo que se publica en redes sociales, revela que los medios de comunicación también son víctimas de la desinformación digital. Suplantación de las imágenes de los medios de comunicación como Caracol, como Blue, como RCN, en el que se hace el diseño como si fuera el medio de comunicación, poniendo información falsa y haciéndola mover por las redes sociales de manera particular a través de WhatsApp. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Misión de Observación Electoral hacen un llamado a las campañas para que prevengan con sus militantes este tipo de campañas de violencia digital y desinformación que afectan el proceso electoral. Y sigamos hablando de la seguridad de los candidatos porque justamente ese fue el tema de revisión hoy en la Comisión Tercera en el Congreso de la República. Se habló sobre esas recientes denuncias de amenazas contra la vida de los candidatos presidenciales y por eso nos enlazamos a esta hora con Juan Pablo Contreras para que nos cuente qué se dijo exactamente acerca de este tema. Juan Pablo, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Mire, fue una comisión de vigilancia a todo el organismo electoral, la violencia política, pero también las amenazas a candidatos presidenciales. Aquí en el Congreso de la República intervino el vicealmirante Norman Iván Cabrera, él es el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, quien señaló que el viernes tuvo una reunión tras todas esas denuncias recibidas y que ninguna agencia de inteligencia de las Fuerzas Militares o de otras agencias, como por ejemplo el DNI, informó haber tenido algún tipo de sospecha o algún tipo de información sobre presuntos atentados para candidatos presidenciales. Esto, recordemos, tras las supuestas amenazas contra Paloma Valencia, Iván Cepeda y también Abelardo de la Espriella. Le preguntamos que en qué había cambiado eso del viernes a hoy y dice que por el momento no ha cambiado en nada, que la información se mantiene y que ninguna agencia de inteligencia de las Fuerzas Militares tiene este tipo de informaciones. Sin embargo, dicen que sí le han puesto la lupa a estos 3 casos puntuales y a todos los de la campaña para evaluar un eventual caso de violencia política contra otro candidato presidencial. Escuchemos lo que dijo el jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia. Se desarrolló una junta de inteligencia conjunta que el señor ministro de Defensa lo manifestó por redes sociales, donde se convocó a la comunidad de inteligencia, y la cual estoy representando en este momento aquí, y ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó tener información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la presidencia de la República actualmente. Esa información se verificó, se constató con cada una de las inteligencias y puedo reafirmarles que por parte de fuerzas militares, policía, la DNI que estuvo presente en la UIAF, no se presentó información. El ministro de Defensa también publicó un trino este fin de semana en el que señaló que respecto a las amenazas contra Iván Cepeda se recibieron por una agencia de inteligencia del gobierno, pero que es externa al Ministerio de Defensa, y dijo que esta información ya fue comunicada también al gobierno de Estados Unidos para que se puedan adelantar todas las investigaciones pertinentes. Pero el coronel José Luis Bastidas, él es el gerente del Plan Democracia, también aseguró que tan pronto se conocieron esta información por parte de las campañas presidenciales sobre presuntos atentados contra estos candidatos, también se puso sobre la lupa y que se está trabajando con toda la fuerza pública para evitar que se cometa un acto contra estos candidatos presidenciales. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Y del tema de la seguridad de los candidatos vamos a pasar a hablar de los ecos de un posible debate. El candidato Iván Cepeda, durante una entrevista en el video podcast A Fondo con María Jimena Duzán, dijo que asistiría a un debate presidencial si hay garantías y si se definen los temas y el orden a discutirlos. ¿Usted no logra sentirse tranquilo? No va a ser difícil porque si no hay condiciones, pues ¿qué hacemos? Pero no tiene que haberlas. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Por ejemplo, ese debería ser el primer acuerdo nacional. Una línea, digamos, que no vamos a franquear es que nos impongan los temas que debemos discutir y el orden de los temas. Porque hay que discutir entonces primero la seguridad y hay que discutir la paz total y hay que discutir... ¿Por qué? Pero ¿cuáles serían sus temas? ¿Por qué no vamos a discutir los temas sociales? ¿Por qué no vamos a discutir de la corrupción, por ejemplo? En primer lugar, a mi modo de ver, ese es el orden. El orden importa. Entonces, puede ser que tengamos diferencias sobre qué es lo prioritario en Colombia. Es posible.
Y a propósito de ese tema, el candidato Abelardo de la Espriella hizo pública esta carta a los medios de comunicación. En la misiva de la Espriella dice que desde hace meses ha venido retando al candidato Iván Cepeda a un debate abierto y sin temas vetados, contrario, según él, a lo que propone hoy Cepeda, abro comillas. Y hoy reitero con una absoluta claridad y sin embajes que someto desde ya a las reglas de la prensa libre en su leal saber y entender determine. No impondré vetos a preguntas, no exigiré temarios pactados ni buscaré ventajas. Acepto plenamente que los medios designen libremente a los moderadores. Confío en su criterio. Cierro comillas. Dice también Abelardo en su carta que sean los medios de comunicación los que tomen las riendas del debate y organicen este espacio democrático. 1:40 p.m, pues también la candidata Paloma Valencia se refirió a las condiciones que puso el candidato Cepeda y en su cuenta de X la candidata Valencia escribió: Cepeda no quiere debatir con el moderador, es decir, no quiere contrapreguntas, no quiere hablar de seguridad, solo temas definidos y en un orden específico. Quiere más espacio que el resto porque sí, no quiere que personas como el doctor Fajardo o la doctora Claudia debatan. Si así de exigente fuera negociando con los bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto reto y aún así amañado. Estamos pendientes para ir al debate. Vamos a hablar ahora del candidato Sergio Fajardo porque firmó en el Congreso los 10 compromisos ciudadanos contra la corrupción impulsados por el Instituto Anticorrupción. Acompañado de su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla aseguró que su gobierno se va a enfocar en la transparencia, la sanción efectiva y la recuperación de recursos públicos. Fajardo también prometió rodearse de funcionarios idóneos y asumir responsabilidad directa por su equipo. Su compromiso hace parte de la estrategia de campaña para reforzar su plan de cero impunidad, cero corrupción. Como se llega al poder, así se gobierna. Y nosotros tenemos que empezar a combatir la corrupción en la campaña, en todos los días que tenemos, los recursos que llegan, las personas con las que se hacen negociaciones, ese mundo oculto que hay detrás de la financiación de la política, con nosotros no pasa. Y por eso, cuando llegamos al poder, estamos libres para convocar a las mejores personas, para hacer procesos meritocráticos, para darle transparencia a la gestión. Esa es la primera antes de llegar. Y apenas lleguemos, nosotros lo que primero que vamos a hacer es construir la Agencia Nacional Anticorrupción. 1:42 p.m. y el candidato Mauricio Liscano lanzó su plan de gobierno que ha sido bautizado Familia. Es un acróstico. Cada una de las letras de esta palabra representa uno de los 7 pilares de su propuesta política. Durante la presentación de su plan, el candidato aseguró que las soluciones para el país se sientan en casa, en el bolsillo y en la vida diaria de las familias colombianas. Y así fue como explicó de dónde nació el pilar de su plan de política para Colombia. Que es garantizarle a la familia colombiana 5 temas: salud de calidad, movilidad social para que todos tengamos oportunidades y podamos cumplir nuestros sueños en este país, integridad pública, lucha contra la corrupción, seguridad para todos y tranquilidad, ingresos, duplicar los ingresos de nuestro país, especialmente basados en la tecnología. Terminamos este radar de la política a las 7 de la noche. Los esperamos con los detalles de la correría política de los candidatos por diferentes territorios del país. Hasta entonces, feliz tarde. Hoy, con motivo del Día Mundial del Hígado, les queremos recordar cómo cuidar un órgano en el que poco se piensa y que aguanta muchos excesos. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes. El pobre hígado aguanta los excesos con la comida, con el alcohol, con el sobrepeso, con la automedicación. Pero tiene un límite y de verdad que cuando produce síntomas es porque ya ha pasado mucho tiempo. Por eso hoy les recuerdo que cuidarlo y protegerlo es una tarea de todos los días. ¿Cómo? Evitar, por ejemplo, el abuso de productos ultraprocesados, no consumir alcohol, no autoprescribirse. Por ejemplo, el mal uso de medicamentos tan populares como el acetaminofén es una causa frecuente de daño hepático. Miren, el hígado es el que realmente trabaja para desintoxicarnos, entonces cuiden todo lo que consumen. Así sean suplementos naturales, pasan por el hígado y pueden enfermarlo. Además, cuidar el peso, revisar los esquemas de vacunación, porque a tiempo podemos evitar lesiones que llegan a ser irreversibles. ¿Sabía que las enfermedades del hígado producen cerca de 2 millones de muertes anuales en el mundo?
En este momento en Colombia y en Latinoamérica lo que estamos viendo es que la principal causa de daño en el hígado es la sobrecarga de grasa de origen metabólico, principalmente inducida por sobrepeso, por diabetes, por malos hábitos, aparte el consumo excesivo de alcohol. Por otro lado tenemos también las hepatitis virales, principalmente la hepatitis B y la hepatitis C. Y hemos visto algunos pacientes que de manera voluntaria tienen alguna automedicación o conductas de automedicación, principalmente con tratamientos herbales, homeopáticos, suplementos, que en exceso pueden generar daño hepático. Condiciones muchas de estas evitables, con hábitos de vida saludables, vacunación y control adecuado de condiciones crónicas. Llevar una alimentación saludable, hacer actividad física, evitar el sedentarismo, evitar potenciales tóxicos para el hígado como el alcohol, el cigarrillo, nos pueden prevenir este tipo de enfermedades. Hemos visto también que el consumo de café tiene un beneficio a nivel hepático como un protector hepático. Según el doctor Giovanni Hernández, hepatólogo líder del Servicio de Gastroenterología de la Cardio, el hígado cumple cerca de 500 funciones, en especial relacionadas con la nutrición y la limpieza del cuerpo. Tiene una función muy importante en seleccionar los elementos claves para el cuerpo, para el funcionamiento del cuerpo y eliminar los desechos que son potencialmente tóxicos. Eso es uno. Y el otro, en la digestión de todos los alimentos que nosotros procesamos, interactúa de manera clave para tener un proceso de salud digestiva importante en nuestro organismo. Además, este órgano tiene una característica increíble que lo hace diferente y único comparado con otros. Es el órgano más grande de nuestro organismo, aproximadamente un peso de 2 kilos. Se ubica en el abdomen en la parte superior derecha. Y tiene una propiedad muy importante y es de regeneración. Él puede tolerar sobrecargas importantes sin manifestar síntomas. Lo más importante de las enfermedades del hígado es que lamentablemente son muy silenciosas y las descubrimos demasiado tarde cuando ya hay manifestaciones en el paciente. Es debido a eso, esa capacidad de regeneración que tiene el hígado, que no da síntomas iniciales de manera temprana. De ahí que el hígado aguante excesos y abusos y solo aparezcan síntomas como retención de líquidos, coloración amarilla de la piel, deposiciones oscuras o vómito de sangre cuando el daño ya está avanzado. Recuerden que sentirse bien no quiere decir que el hígado esté sano. Puede estar ya afectado. Por eso el mensaje para despedirme es que si usted tiene factores de riesgo, hágase un chequeo con unas pruebas muy sencillas de laboratorio de sangre. Podemos saber cómo está funcionando este órgano y detectar daños a tiempo. Feliz tarde, Catalina. Feliz tarde, doctora, gracias. Tras la jornada de protestas por el decreto que busca reorganizar el espacio público en Bogotá, la alcaldía distrital sostuvo una mesa técnica con vendedores ambulantes e informales para discutir los alcances de la medida. María Juliana Reyes, ¿en qué quedaron esos acuerdos y cuáles son los puntos clave de esta nueva reglamentación? Cuéntenos. El espacio público en Bogotá entra en una nueva etapa de reorganización. Con el decreto 117 de 2026, la alcaldía distrital estableció medidas que limitan y reordenan la presencia de vendedores ambulantes e informales con el objetivo de transformar la dinámica en varios sectores clave de la ciudad. Hemos hecho caracterizaciones, nos hemos dado cuenta que alrededor del 60% de las personas que están hoy ejerciendo venta informal son personas vulnerables. Con esas personas hay que trabajar, organizarlas, ofrecerles alternativas, y lo que nosotros realmente queremos y lo que buscamos con esto es eliminar las mafias, fenómenos como el subarriendo, la venta de sustancias ilegales, el trabajo infantil, de eso, precisamente del espacio público. Y es que en Bogotá varias vías y corredores peatonales han terminado casi completamente ocupados por ventas ambulantes e informales. En algunos puntos la presencia es masiva, puestos instalados uno tras otro, incluso sobre cebras peatonales, otros improvisados en andenes y en casos más críticos hasta en puentes peatonales. El centro se nos ha dañado, eso no es lo que era hace una época, recorrer el Septimazo, realizar un recorrido tranquilo, las calles sucias, la Candelaria se ha dañado mucho, pero pues otras zonas considero que posiblemente en la localidad de Kennedy, que en algún momento he ido allá, también saturada de vendedores informales sobre las vías de acceso.
Dentro de las prohibiciones que establece el decreto, se restringe la presencia de menores de edad en estos puntos, así como la realización de actividades como servicios de peluquería, odontología, tatuajes y piercings, que en el espacio público no cuentan con las condiciones de salubridad necesarias. Además, el uso de cilindros de gas licuado de petróleo y otros elementos inflamables solo estarán permitidos con una autorización estricta, en cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas. Los vendedores han mostrado su inconformidad con este decreto y piden que su derecho al trabajo no se vea vulnerado. No me parece porque ya la clientela ya nos conoce a todos acá. Y lo segundo, en otra parte, si nos van a mandar como la vez pasada a la 24, bajando de la Caracas, su sitio muerto, donde hay mucho vicio, donde hay mucho ampón, su sitio de trabajo, yo creo que aquí hay una norma que todo el mundo tiene derecho a conseguirse el pan de cada día. El decreto también contempla la realización de estudios de carga para definir cuántos vendedores podrán ubicarse por zona. Además, quienes sean autorizados deben quedar debidamente registrados ante el Instituto para la Economía Social. Gracias por seguir con nosotros. Amnistía Internacional encendió las alertas sobre una creciente crisis global de derechos humanos marcada por el avance del autoritarismo en distintas regiones del mundo. El informe advierte que Colombia y Venezuela siguen siendo focos de preocupación. Según el más reciente reporte de Amnistía Internacional, el mundo atraviesa un momento crítico, con un avance sostenido del autoritarismo y el aumento de violaciones a los derechos humanos. En Colombia, el panorama es preocupante. Nuestra alerta es, por supuesto, a que se atienda la situación de personas defensoras, se atienda la situación de las comunidades y de la población civil desde una óptica integral. No basta solo con tratar de parar fuerza con fuerza. Se necesita un entendimiento desde lo civil, desde el desarrollo. El informe advierte que las dinámicas de violencia, represión y migración están cada vez más conectadas a nivel regional. Mientras tanto, en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias ha generado preocupación. Solo en 2025 se registraron más de 442.000 deportaciones. Este recrudecimiento de las prácticas autoritarias en Estados Unidos tienen un efecto cadena en toda la región, poniendo además en el ojo del huracán a la población migrante. En América Latina la situación refleja un patrón común. En Venezuela, cerca de 8 millones de venezolanos han huido del país, en medio de una crisis que condiciona a los excarcelados. No podemos desconocer que la aplicación de la ley de amnistía ha beneficiado a algunas personas con todos los reparos que puede haber alrededor precisamente de esa ley, pero nos preocupa muchísimo que se está aplicando de manera arbitraria y discrecional, sin ningún tipo de explicación. No tienen libertad plena, siguen sometidas a un régimen de presentación. En países como Cuba, Nicaragua y El Salvador también se reportan restricciones a las libertades, panorama que califican como poco alentador y concluyen que podría profundizarse si no se adoptan medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales y fortalecer las instituciones. Y Colombia cayó 13 posiciones en el ranking de democracia publicado por The Economist para 2025. La evaluación tuvo en cuenta factores como el magnicidio de Miguel Uribe y el aumento de la violencia política. Este informe realizado por The Economist Intelligence Unit clasifica a 167 países en 60 indicadores para evaluar el nivel de democracia que tiene cada nación. La última publicación del 2025, emitida esta semana, ubica a Colombia en la posición 73 a nivel mundial, lo que representa una caída de 13 posiciones con respecto a la medición del 2024. Colombia experimentó el descenso más pronunciado de su puntuación en 2025 debido en gran medida al aumento de la violencia política. Si bien el asesinato del señor Miguel Uribe Turbay fue el de mayor repercusión, 26 políticos fueron asesinados en 2025 y otros 35 sufrieron intentos de asesinato según la misión de observación electoral. The Economist calificó a Colombia como un régimen híbrido, es decir, está entre una democracia frágil y un sistema autoritario. Cuenta con controles y equilibrios menos sólidos. Habla de una pérdida de capacidad del Estado para evitar ataques a defensores de derechos humanos y políticos.
cuando nos comparamos frente al proceso electoral del año 2022, sí tenemos un incremento. Iniciando, pues tenemos 170 municipios, mientras que en el año 2022 teníamos solo 131 municipios en riesgo. Esto muestra pues que incrementamos en una importante cifra de cerca de 39 municipios, lo cual quiere decir que pues el factor violencia se ha venido incrementando en el país, y eso lo demuestra no solo todos los hechos de violencia contra liderazgo, sino también los incrementos de hechos de violencia como hostigamientos, acciones armadas por parte de grupos armados ilegales. Además, el informe hace hincapié en decisiones relacionadas con la seguridad del país. Otro factor que contribuyó al descenso fue el nombramiento de un general como ministro de Defensa, aunque renunció al cargo poco después de asumirlo, lo que difuminó la línea divisoria entre el control civil y de las Fuerzas Armadas. Colombia quedó a un paso de ser considerado un régimen autoritario, como ocurre hoy con otros países de la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. La Casa de Nariño se pronunció por el polémico video que eliminó Gustavo Petro y que Telemundo desmintió. En el material replicado en redes por el jefe de Estado colombiano, se hacían acusaciones contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Nicolás Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Stephanie, mire, en su cuenta de X Telemundo expresó que el presidente Gustavo Petro difundió un video falso manipulado con inteligencia artificial. El canal señala lo siguiente, abro comillas, el mandatario de Colombia aprovechó la publicación que luego borró para atacar a Noboa. Aclara que el video manipula una transmisión auténtica de un programa de noticias en la que no se mencionó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En el video que Telemundo califica de falso se ve a los presentadores supuestamente informando que el líder criminal ecuatoriano conocido como Wilmar Alcíbar Bautista, alias el Negro Willy, aseguró que su organización financió la campaña presidencial de Noboa en el 2023. El canal insiste en que ese reporte nunca existió y que manipula un video de una transmisión real que ocurrió el 23 de marzo en la que aclaran, no se mencionó ni a Daniel Noboa y mucho menos a este líder criminal. Escuchemos el video falso. Buenas noches. Ecuador está sacudido por una revelación que podría cambiar para siempre la historia política reciente del país. El narcoterrorista más buscado del Ecuador, William Alcíbar, alias Negro Willy, líder de los Tiguerones, habló desde Cataluña, donde fue puesto en libertad, y acusó directamente al presidente Daniel Noboa. Veamos. Ahora, ya hay una respuesta por parte de la Casa de Nariño. La Secretaría de Prensa de la Presidencia aclaró que la cuenta @PetroGustavo en la red social X no es un canal oficial del gobierno, sino un perfil personal administrado directamente por el presidente. Señalan que por esta razón el contenido que allí se publica responde a su derecho individual a la libre expresión y no representa comunicaciones institucionales. En cuanto a la publicación, señalan que se le recomendó al presidente eliminarla, ya que no reflejaba la realidad y contenía alteraciones hechas con inteligencia artificial. Dicen que tras recibir esta sugerencia, el mandatario aceptó y borró el contenido. Sin embargo, en este momento nos planteamos un interrogante. En algún momento, lo que diga un presidente de la República puede separarse de esa investidura y considerarse solo una opinión personal. Veamos lo que responden algunos expertos en este tema. Su posición es la del gobierno, la del Estado. Y en este sentido, al ser el Estado un cuerpo que está encargado de garantizar los derechos de las personas, de garantizar que la gente reciba información veraz e imparcial, pues tiene una posición mucho más reforzada. No es un ciudadano cualquiera, es el presidente de la República y en ese sentido tiene una responsabilidad mucho mayor. La importancia que deben tener y la responsabilidad que tienen los funcionarios y los representantes de los gobiernos en términos de la difusión de información que es falsa. Esto, así sea desde la cuenta personal, ellos representan las dignidades de cargos, como en este caso el presidente colombiano, y por eso deben tener una responsabilidad mayor en términos no solamente de lo que publican, sino también del tipo de información que están dando, de la forma como están transmitiendo esa información y de los mensajes que quieren decir ahí enviar a la opinión pública. Ahora, un dato final. El video fue analizado con una herramienta especializada para detectar contenidos manipulados con inteligencia artificial, desarrollado por el Laboratorio Forense de Medios de la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos. El análisis de Telemundo determinó que existe un 99.7% de probabilidad de que este video que les mostramos haya sido generado con inteligencia artificial. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. El mundo católico conmemora un año de la muerte del Papa Francisco. Desde África, su sucesor, León XIV, lo recordó y llamó a los fieles a mantener vivo su legado. En Roma le rindieron homenaje con una ceremonia en la Basílica de Santa María la Mayor.
Ahí está Marinelis Tremamuno, corresponsal de Noticias Caracol. Sí, gracias. Aquí en Roma se están viviendo momentos de emoción, específicamente en la Basílica Santa María la Mayor, en donde se reunieron fieles y autoridades eclesiásticas para recordar al Papa Francisco en el primer aniversario de su muerte. En el altar papal se celebró la Eucaristía en su memoria en una basílica colmada de peregrinos que llegaron desde distintos países para rendir homenaje al primer Papa latinoamericano. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Joan Battista Re, quien leyó el mensaje del Papa León XIV, pues no pudo estar presente por su viaje apostólico en África, pero se unió espiritualmente a la oración. La muerte no es un muro. La muerte no es un muro, es una puerta que se sostiene en la misericordia que el Papa Francisco gentilmente ha anunciado. En este mensaje, León XIV también subrayó que su predecesor fue un pastor en tiempos de cambio, un testigo valiente que dejó una huella profunda en la Iglesia y en el mundo. Anunciando el Evangelio de la Misericordia a todos, como él decía muchas veces. Fue una jornada cargada de muchísimas emociones y sobre todo de gratitud al Papa Francisco. Un Papa espléndido, una persona excepcional. Fue un Papa maravilloso, una persona excepcional que dejó una huella imborrable en nosotros y a quien extrañamos profundamente. El mundo ha perdido una persona extraordinaria. Es un papa que introdujo muchos cambios en la vida de la Iglesia. Quería agradecerle lo que hizo y agradecerle al Señor que nos haya dado otro papa que continuará estos cambios a su manera. Desde Roma, Marinelis Tremamuno para Noticias Caracol. Marinelis, gracias. 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que murieron en México el fin de semana eran oficiales de la CIA. La información fue confirmada por el diario The New York Times, que cita fuentes del gobierno. Los oficiales fallecieron en un accidente en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, tras realizar operaciones conjuntas con autoridades locales contra los carteles del narcotráfico. Lo sorprendente es que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no estaba al tanto de esas operaciones. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional. El Reino Unido conmemoró los 100 años del nacimiento de la reina Isabel II. La familia real ofreció una recepción en el Palacio de Buckingham para celebrar la fecha en la que la monarca habría cumplido un siglo de vida. En un mensaje a la nación, el rey Carlos III recordó que ella se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que servía. En varios lugares hubo eventos para recordar a la soberana con la vida más larga y el reinado más extenso. Margarita, gracias. 2 de la tarde, 53 minutos. La Cámara de Comercio Colomboamericana entregó hoy la hoja de ruta para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Uno de los puntos clave es la seguridad. El foro Construyendo lo que sigue 2026-2030 entre Estados Unidos y Colombia, organizado por la Cámara de Comercio Colomboamericana, estuvo enfocada en los retos y oportunidades frente a la relación de los dos países. La seguridad es el pilar más importante para Estados Unidos en cualquier relación con cualquier aliado a nivel internacional, es el pilar de su política interna y su política externa, y dentro de eso no solamente seguridad física, obviamente es combatir el narcotráfico, las bandas criminales y los grupos terroristas. En este escenario, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia reiteró la necesidad de garantías de seguridad para atraer inversión. También habló sobre la importación de vehículos desde Estados Unidos y los eventuales cambios que se podrían presentar en agosto. Cambia los estándares para restringir los productos automotrices fabricados conforme a los estándares de seguridad de los Estados Unidos. No hará que las carreteras colombianas sean más seguras.
cambiando curso con unos ligeros ajustes a la ley de 2022. Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Morales, habló de la importancia de Estados Unidos como principal socio comercial de Colombia. Sabemos que Estados Unidos es un aliado histórico, lo reconocemos así. Sabemos que es importante mantener unas reglas del juego claras, basadas en el diálogo técnico, en condiciones de equilibrio, y eso es por lo que el gobierno ha propendido, básicamente, y es trabajar con Estados Unidos en el marco de un diálogo técnico, reglas claras y sobre todo condiciones favorables para nuestro tejido empresarial. La hoja de ruta que planteó AmCham en este foro incluye aumentar las exportaciones del sector agrícola, también de manufacturas y del sector servicios. Además, planteó una estrategia de 180 días para aumentar la confianza de los inversionistas. Una banda de fleteros fue desarticulada por la policía en Cali. La jefa de la organización marcaba a las víctimas dentro de los bancos y en las zonas cercanas a las entidades financieras se realizaban los atracos. Toda la evidencia quedó registrada en cámaras de seguridad. Aquí, en este banco, perfectamente camuflados entre inocentes usuarios en Cali, están al acecho al menos 3 señalados criminales. Desde sus sillas observan los movimientos de los clientes que van a retirar altas sumas de dinero. Esta señalada mujer, para las autoridades, es alias Yeye. Con los extraños movimientos parece indicar que ya identificó o marcó a sus víctimas. Esta pareja que se dirige al cajero. Muy cerca de ahí se ubica en otra silla, alias el taxista, otro señalado marcador de la banda, los bolivarianos. Los sospechosos, de una manera hábil, asegura un investigador, detectan la cantidad de dinero que retiran las víctimas. Estaban completamente pendientes del sonido que generaba la máquina cuentabilletes. Al escuchar el sonido que genera la máquina cuentabilletes, una vez ellos detectaban a su víctima cuando recibían el dinero hasta el lugar que ellos lo guardaban. Fuera del banco estaba alias la tía, cabecilla de la banda. A través de un teléfono celular le dicen cómo van vestidas las víctimas y dónde guardaban el dinero. Al salir del banco, alias la tía empieza el seguimiento. Pero no está sola, muy cerca están alias Yeye y alias el taxista. Justo en un taxi, los señalados fleteros siguen a las víctimas hasta la casa en un barrio de Cali. Cuando las víctimas se detienen en un sitio, la tía se baja del taxi y por teléfono llama a 2 cómplices más que llegan en moto. En segundos, con armas de fuego en sus manos, corren hacia su blanco y se llevan cerca de 300 millones de pesos. Ya con el botín, todos huyen del lugar. Yo salgo, miro a los lados, pues no veo nada extraño y pues me subo a mi carro. Iba en el camino normal y antes de llegar a mi casa es cuando pasa esto. Tras casi 5 meses de seguimientos, la policía de Cali, al mando del general Herbert Benavides, llegó hasta una vivienda donde, asegura la policía, se ocultaban los señalados atracadores y se repartían el dinero. Se capturó a 5 personas por orden judicial y se notificó una más que ya se encuentra en centro carcelario. La cabecilla de la estructura era conocida con el alias de la tía y quien hace apenas un mes había recobrado su libertad. Se dedicaba al fleteo en la zona centro y norte de la ciudad de Cali. En Colombia, según la policía y la fiscalía, este año se han registrado cerca de 300 víctimas por fleteo en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Santa Marta, Cartagena, Popayán y Barrancabermeja. Y seguimos en Cali porque hay preocupación por amenazas contra el secretario de Movilidad. Los mensajes habrían llegado por redes y también estarían dirigidos a los agentes de tránsito de la ciudad. Fuimos enterados desde la Secretaría de Movilidad de una amenaza que llegó directamente hacia mi persona, con nombre propio, secretario de Movilidad Sergio Moncayo. Incluso hablan de mi familia, hablan de la misma Secretaría de Movilidad, donde nos amenazan por el control que venimos realizando en la ciudad, específicamente hacia el tema de motocicletas. Así fue como el secretario de Movilidad de Cali dio a conocer ante el Consejo Municipal las amenazas de las que ha sido víctima en las últimas horas y detrás de las cuales estaría presuntamente un grupo al margen de la ley. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía. La Alcaldía Distrital anunció recompensa para dar con los artífices. Esta amenaza no es un tema menor y ofrecemos hasta 20 millones de pesos por información que nos permita dar con los responsables de este mensaje. Contrario a lo que pretenden con estas intimidaciones, los operativos de control continuarán y se fortalecerán, pues desde hoy 300 agentes de tránsito cuentan con cámaras corporales que grabarán el paso a paso de sus intervenciones en las vías. 11 de estas hoy fueron parte del plan piloto.
paró un bus o paró un taxi de transporte público. Oprime y eso le da una indicación de dónde empezó el procedimiento. Ahí se presenta, le pasan los papeles y cuando termine el procedimiento vuelve y oprime. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en lo corrido de este año se han impuesto más de 276.000 comparendos. Los motociclistas son algunos de los más sancionados. 3:18. En otras noticias, la encuesta nacional de calidad de vida reveló cambios en la forma de vivir de los colombianos. Cada vez menos personas comparten el mismo techo. Los hogares son más pequeños, muchos son unipersonales y cada vez más están encabezados por mujeres. Carolina y Rocío tienen algo en común, viven solas. Como ellas, cada vez más personas en Colombia hacen parte de los hogares unipersonales. Según el DANE, hoy 1 de cada 5 hogares está conformado por una sola persona. Llevo aproximadamente 2 años viviendo sola. Te cuento que no soy de la ciudad, no soy de Bogotá, soy de Santander. Por motivos laborales y de estudio tuve que desplazarme para Bogotá. Más o menos 6 años, 6, 7 años. Mi hija se fue del país y pues desde ese momento vivo sola con mis gatas. La encuesta nacional de calidad de vida revela que los hogares unipersonales pasaron de 16,8% en 2020 a 20,2% en 2025. Las razones son varias y los pro y contras también. Yo creo que tiene muchas cosas buenas. No tengo que estar viendo si tengo que llegar, si no llego, si tengo que hacer oficios, si no lo hago. Realmente pues eso es como una ventaja más por el tiempo que no dispongo. Entonces pues no tengo mayores responsabilidades, sino únicamente pues las gatas. Claro que sí, vivir cerca al trabajo, pues más en una ciudad como Bogotá facilita muchísimo todo. Para nadie es un secreto que Bogotá y el tema del transporte es una locura, es completamente caótico. Entonces vivir solo, vivir cerca al trabajo le da a uno mayor independencia. La misma encuesta reveló que el 40,8% de las personas viven en arriendo o subarriendo y solo el 3,3% están pagando su casa propia. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 3. ¿Casa propia o arrendada? Estoy pagándola. ¿Qué tan fácil fue conseguir ese crédito y qué tan fácil ha sido irla pagando? Un poco complejo. Pues porque no es fácil conseguir un crédito, no es fácil conseguir una vivienda. ¿Tienen vivienda propia o están en arriendo? Estamos en arriendo. ¿Y cuánto llevan pagando arriendo? Bueno, más de 20 años. ¿Fácil, difícil comprar vivienda? Ahorita está muy difícil. ¿Por qué razón? Pues está muy costoso. El mismo informe también señala que, aunque la mayoría de los hogares en Colombia sigue estando conformada por padre y madre, esta proporción ha disminuido debido al crecimiento de los hogares unipersonales. A esta hora es noticia el triple homicidio que se presentó en la madrugada de hoy en la vereda La Cabaña, sector del 5 y 6, en el municipio de Guachené, en el norte del departamento del Cauca. Según la policía, hombres fuertemente armados ingresaron a una vivienda. Después de disparar de manera indiscriminada, asesinaron a 2 personas. Una más, que resultó herida, murió cuando era trasladada a un centro asistencial en la ciudad de Cali. Para las autoridades, este caso obedece a una vendetta entre delincuentes, ya que en la vivienda donde sucedieron los hechos se encontraban unas personas celebrando la libertad de alias Pocoyo, uno de los más reconocidos delincuentes que pertenecen a las pandillas en el norte del departamento del Cauca. Para el alcalde Willington Mina, esta es la masacre número 3 en el municipio de Guachené. Para Indepaz es la número 5 en el 2026 en el departamento del Cauca, que hasta el momento deja 19 personas asesinadas. A esta hora una lamentable y triste noticia en Santa Marta. Se trata de la muerte de Karen Bustamante, una joven mujer asesora comercial de 35 años de edad, quien fue ultimada a bala dentro de un establecimiento comercial donde laboraba. Esto queda en el barrio El Trébol, en el occidente de la capital del Magdalena. Los 2 delincuentes llegaron el pasado día jueves y abrieron fuego contra el dueño del establecimiento. Sin embargo, los 2 impactos de bala terminaron sobre la humanidad de Karen Bustamante, quien fue trasladada hasta una clínica privada y en las últimas horas terminó falleciendo. La inseguridad se toma a la capital del Magdalena, de allí a que los asesores comerciales, en este caso el gremio, le pida a la policía mayor protección.
A esta hora es noticia el operativo de la Dijín de la policía que tras meses de investigación desmanteló una banda que presuntamente robaba celulares en la capital del país, celulares de alta gama. Posteriormente los llevaba por el tráfico internacional para venderlos en Sudamérica y Centroamérica. Dice la policía que estos sujetos aparte estafaban a personas en la venta de vehículos. 4 capturas en las ciudades de Bogotá y Soacha. En el desarrollo de esas diligencias de allanamiento logramos la incautación de 380 teléfonos inteligentes, la incautación de 11 computadores. Mucha atención que 2 de los 4 jóvenes desaparecidos en Jamundí la semana pasada habrían sido asesinados en el Cauca. En ese departamento hallaron los cuerpos que son objeto de identificación. Así lo reveló el comandante de la policía de Cali. Bueno, la información preliminar que tenemos es que habrían unos cuerpos que habrían llegado del sector de una vereda de nombre El Amparo, del sector de Suárez, Cauca. Esos cuerpos llegaron al municipio de Santander de Quilichao. Presentan impactos por arma de fuego y las informaciones iniciales dan cuenta que estas 2 personas corresponderían a 2 de las personas que fueron precisamente objeto de retención en días anteriores en área rural del municipio de Jamundí. Un juez de Barranquilla concedió libertad condicional a Carlos Matos. La defensa del polémico empresario radicó un recurso de habeas corpus y alegó que Matos ya habría cumplido las 3/5 partes de su condena. Además, solicitó la acumulación de penas. A esta hora, el IMPEC verifica si Matos tiene otros requerimientos pendientes para dar cumplimiento a la orden judicial. Y el avance de lo que tendremos en Negocios D2 esta tarde lo tiene Luisa Fernández. Hola, Luisa. Cata, buenas tardes. Hoy en Negocios D2 estaremos analizando la cifra de importaciones para el mes de febrero, que se ubicó en el 7.8%. Además, también hablaremos sobre la alerta que hacen los gremios por el impacto del impuesto al patrimonio en el empresariado nacional, un impuesto que ya está vigente. Y finalmente hablaremos de la advertencia que hacen los banqueros por el cartel de la insolvencia, una red que estaría usando maniobras irregulares para acceder indebidamente a este mecanismo. En segundos, en Negocios D2. Muy buenas tardes, hoy comenzamos Lo Más Trinado con un dilema. Si pudieran ustedes viajar en el tiempo, ¿cambiarían el curso de la historia personal, familiar, del país o incluso del mundo entero? Pues esta pregunta la resolvió nuestra primera protagonista de la siguiente manera. 85. Intenté llegar antes para cambiar la historia, pero llegué tarde. El 6 de noviembre de 1985 iniciaba la toma del Palacio de Justicia y Mafe, nuestra protagonista, llegó tarde para cambiar el curso de la historia. Gracias a la inteligencia artificial, esta creadora de contenido se convirtió en una viajera del tiempo, pero no una viajera cualquiera. Disculpe, señorita, ¿va a ordenar? Mafe siempre llega a un momento de la historia de Colombia que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Aunque trato de llegar a tiempo, algo me lo impide. Para ella la historia no solo se cuenta, se siente, y la catástrofe de Armero es uno de esos momentos que ha recreado para recordarnos nuestra propia fragilidad. Por eso con cada contenido que crea aparece el dilema. Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿cambiaríamos el curso de la historia? Si logro advertirle, tal vez pueda cambiar la historia. Doctor Gaitán, por favor, tengo que decirle algo. Es de vida o muerte. Doctor Gaitán, por favor, tengo que decirle algo. Es de vital urgencia. Señorita, aléjese. ¡Espera, por favor! Y esto es lo que llamaríamos dormir con el enemigo. Ocurrió en la India, donde un leopardo de unos 4 años irrumpió en una vivienda y se escondió bajo la cama de una mujer longeva que no se percató de su presencia hasta que la empleada doméstica descubrió al felino. De inmediato la familia intentó ponerse a salvo mientras llegaban las autoridades para sedar al animal y retirarlo de la residencia. Por fortuna, nadie resultó herido. Y para los que necesiten vitaminas esta semana, Ben y Sara, padre e hija, están aquí. Y lo
lo hacen con una coreografía en la que parodian los detrás de cámaras de sus videos, cargados de música, baile y por supuesto mucho humor. Así es que ya lo saben, actitud arrolladora para esta semana, al mejor estilo de Ben y Sara. Y arrasadoras también están nuestras queridas Cata y Ana Mile, a las que también invito a seguir conectadísimas con las mejores historias en esta su casa. Noticias Caracol, hermosa tarde para todos. Sí, señora. Bueno, Clau, y nos despedimos con esta historia. En Alemania hay un colectivo de DJs mayorcitos. Las condiciones para este trabajo, ser mayores de 60 años y tener muchas ganas de vivir. Ellas son parte del colectivo Fresco para Siempre, integrado por mayores de 60 años y amantes de la música pop, especialmente de la época de los 80 y 90. Irma, de 90 años, conocida en su grupo como La Loca Irma, es la mayor y una de las más felices en su trabajo como DJ. Luego vi en el periódico que buscaba mujeres mayores de 70 años. Sí, es buen trabajo, podría hacerlo. Además me encanta la música. Ya he escrito canciones de carnaval. Y entonces pensé, qué trabajo tan agradable, solo estar sentada. Pero eso era algo que aún no sabía. De hecho, tenemos que estar de pie durante la actuación. Estas fiestas iniciaron en 2025. Primero fue un taller, hasta convertirse en verdaderas fiestas y donde su público es gente joven. Cuando leí esto pensé, wow, llevaba mucho tiempo esperando eso, aunque no sabía que lo estaba esperando. Pensé, esto es exactamente lo que todavía quiero hacer, sin duda. Sí, presenté mi solicitud de inmediato y me aceptaron. Fresco para Siempre ya es un éxito y tiene agenda llena durante varios meses. Un club de DJs donde la edad no tiene fecha de caducidad. Todo está en el baile y la buena música. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Pensé que iba a decir que así nos íbamos a ver. No. El canal Caracol ya viene tormenta de pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.